En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sacramento del bautismo, tercera parte. Y hoy en el sacramento del bautismo vamos a hablar de algo que es importante. Los padrinos del bautismo, la celebración del bautismo. De esas dos cosas vamos a hablar hoy. De los padrinos del bautismo y de la celebración del bautismo. Al hablar de los padrinos del bautismo nos vamos a detener lo más que podamos porque muchas veces no buscamos un padrino como la iglesia manda, sino que buscamos un padrino por comodidad, porque nos gusta, porque nos parece bien, porque tiene porque tiene recursos, porque es de buena imagen, de buena clase social. Y no es eso lo que la iglesia pide, sino que la iglesia pide otras cosas que vamos a ver durante el transcurso de esta lección. Desde los más antiguos tiempos de su historia, la iglesia empleó padrinos en la prestación del bautismo, los cuales presentan al bautizando, dan testimonio de sus costumbres, a falta de padres les enseñan los rudimentos de la fe y se ofrecen a enseñar, como responsables de ellos, la vida cristiana que debe ser llevada por las aspirantes a entrar en la iglesia de Cristo. Esta definición dice claramente cuál es el trabajo del padrino, cuál es la realidad del padrino. Dice, primero, presentan al bautizando, como diciendo, este no es hijo de Dios, yo quiero que sea hijo de Dios. Segundo, dan testimonio de sus costumbres, o sea, viven como católicos que de verdad son católicos. Van a misa, se confiesan, comulgan, se han casado por la iglesia, viven lo más santamente posible, no hacen escándalo en la comunidad, no están en contra de ninguna enseñanza ni de ninguna doctrina de la iglesia, colaboran en la parroquia, trabajan con el párroco, son gente que está todo el tiempo metida en las cosas de Dios, aunque no vayan todo el tiempo a la iglesia, pero que vayan constantemente a las cosas de Dios, que no fallan los domingos en misa, que siempre están ahí presentes en las procesiones, en las actividades. Dan testimonio de su fe. Y dice, a falta de sus padres, o sea, si sus padres no les enseñan, ellos, los padrinos, son los encargados de enseñarle los rudimentos de la fe. ¿Qué es eso? Rudimentos de la fe, las opciones básicas de la Iglesia Católica, como el Padre Nuestro, el Ave María, el Santo Rosario, las obras de misericordia, las virtudes teologales, o sea, enseñarle poquito de la doctrina, lo poco que puede este niño comprender, si es pequeño, de la doctrina. Y dice, se ofrecen a enseñar. Y son responsables de la vida cristiana de ellos. Ojo. Entonces, si nos damos cuenta de esto, el ser padrino no es nada más decir, sí acepto, sí me comprometo, pongo la mano, yo lo chineo mientras le echan el agua y listo. No, no se trata de eso. Se trata de algo más grande. Dice que los padrinos son responsables de esos bautizandos en su vida cristiana. ¿Para qué? Para poder entrar en la iglesia de Cristo y para poder llegar al reino de los cielos. Las normas sobre los padrinos vigentes desde tiempos antiguos hasta su reordenación en el Concilio de Trento fueron modificadas por el Código de Derecho Canónico desde el Canon 872 al Canon 875. En el bautismo solemne, bajo pecado grave, se debe comprometer al menos un padrino, aunque de sexo diverso al del bautizado, o a lo más a uno y a una. Esto es importante que lo tengamos cuenta porque la iglesia dice por lo menos uno, que no sean muchos. Y si no quieren uno, pues al menos dos, un hombre y una mujer, pero no dos hombres y dos mujeres, un hombre y una mujer. ¿Por qué? Al menos uno. Es suficiente uno que indiscriminadamente puede ser varón o mujer, pero si se emplean dos testigos deben de ser hombre y mujer. Por lo demás, como es oficio del padrino, pueden ejercerse también por medio de un procurador, pudiendo hacer el oficio de procurador un varón en nombre de una mujer y viceversa, una mujer en nombre de un varón. De hecho, puede suceder que asistan dos varones o dos mujeres, es decir, el padrino y el procurador del otro.
Al hablar de procurador, ¿qué estamos diciendo? Procurador en el Código de Derecho Canónico significa aquella persona que con permiso de la iglesia, con una licencia especial, digámoslo así, y con un poder entregado por el verdadero padrino, pongamos un ejemplo, que una persona quiera ser padrino de bautismo y está en Estados Unidos y no puede ser padrino aquí ahorita, puede decirle al papá de él, mire papá, vaya al bautismo y represénteme como padrino, usted no es el padrino, soy yo, pero yo no voy a estar en el bautismo, va a estar usted, yo le voy a dar el poder especial y usted va a estar respondiendo en nombre mío. Eso se llama procurador, que el Señor está ahí en el momento del bautismo, es el Señor el que sale en todas las fotos, pero el padrino no es el Señor, sino que es el que está allá en Estados Unidos. Y él es el responsable que si no se pone las pilas, no va a entrar al reino de los cielos si no viene a ver a su hija. Hay que tener cuidado con eso también. Entonces, eso se le llama procurador, que no es una figura que se use mucho en la iglesia. Sí se puede usar, pero no es tan recomendable porque desde luego si quiere ser padrino, tendría que estar en la ceremonia, para eso se compromete, no mandar a alguien a que esté mientras yo llego. No sería muy correcto. Pero esa es la figura del procurador. No muchos. La iglesia no admite más de 2 padrinos para que no se multipliquen los parentescos. Si por lo tanto un párroco admitiese muchos padrinos, pecaría por cierto gravemente porque incumpliría un precepto grave de la iglesia. No se puede, que como yo quiero un padrino y una madrina, pero cada quien son separados y tienen su propia esposa y esposo, entonces son 4 padrinos, no se puede. Porque se multiplican los parentescos y acuérdense que los niños, las niñas pasan a ser hijos de los padrinos. Y entonces, y tienen más, y qué tal digámoslo así, que se casan entre hijos espirituales, no sería correcto eso ante los ojos de Dios. Por eso se pide que no sean muchos para que no se multipliquen los parentescos. Luego, que sea varón y mujer. Piensa San Alfonso que donde sean admitidos 2 varones o 2 mujeres, se comete grave pecado si son de sexo diverso al del bautizado. Pero sí que se comete solo pecado venial si son del mismo sexo. Porque en el primer caso, pero no en el segundo, se multiplican las cognigaciones o parentescos. Y aquí hay que tenerlo mucho cuidado porque es cierto, si es hombre y mujer se puede multiplicar el parentesco de los padrinos. ¿Qué tal con el tiempo si eran solteros? ¿Qué tal con el tiempo se casan? O tienen hijos y los hijos se casan entre ellos. O sea, es algo complicado eso, pero como no son de la misma familia, sí se pueden casar entre sus hijos, ¿no? Pero ellos eran los dos, el señor era padrino de este y la señora era padrino de este, se casaron ellos, cada quien hicieron su vida, tuvieron hijos y ahora los hijos se casaron y resulta que son hermanos de este, entonces es un poquito complicado eso. Por eso dice, donde hay 2 varones no hay ningún problema, porque ¿cómo van a tener hijos? O 2 mujeres, porque ¿cómo van a tener hijos? Pero ya en cambio, si no es recomendable, no es recomendable. Lo normal es que tenga uno, y si quieren tener más, por lo menos un varón y una mujer. También en el bautismo privado debe ser aceptado un padrino, si puede tenerse. Si no interviniese, debe ser utilizado al suplir las ceremonias del bautismo. Pero en este caso no contrae ningún parentesco espiritual. Si el bautismo se repite bajo condición, procúrese en cuanto sea posible que se emplee el mismo padrino que tal vez estuvo en el primer bautismo. Fuera de este caso, en el bautismo condicionado, el padrino no es necesario. Aquí hay que tener en cuenta, se bautizó de emergencia el niño, casi se iba a morir, no había nadie, no tiene padrino, simplemente la enfermera o el doctor que estaba ahí, él lo bautizó, pues se bautizó sin padrino. Pero el niño, gracias a Dios, no se murió, sino que tiene fuerza y está sano, entonces vuelvan a bautizarlo con condición, pero ahí sí pónganle padrino, porque no tenía, pónganle un padrino. Pero por si acaso la enfermera y el doctor estaban ahí y dijo la enfermera, yo voy a ser su madrina, y le tocó el hombro con intención de ser padrino, porque no se trata solo de tocarlo tampoco, tiene que tener la intención de ser padrino, y resulta que el niño no se murió, sino que sobrevivió, vuelvan a bautizar bajo condición para completar el rito y llamen a esa enfermera porque es ella la madrina, para que ella haga las bases de madrina. Entonces, si nos damos cuenta, en el bautismo repetido bajo condición, el parentesco solamente se contrae si hubiese sido utilizado el mismo padrino en los 2 bautismos. Caso contrario, es un poco difícil que se complete el parentesco de padrino y ahijado. Ahora veamos lo siguiente. ¿Cuáles son las condiciones requeridas para que uno pueda ser válidamente padrino?
Sobre esto nos dice el Código de Derecho Canónico en el canon 874, que está dividido en dos incisos, inciso 1 e inciso 2. El inciso 1 dice: para que alguien sea admitido como padrino es necesario que haya sido elegido por quien va a bautizarse o por sus padres o por quienes ocupan su lugar o, faltando estos, por el párroco o ministro, y que tenga capacidad para esta misión e intención de desempeñarla. No es que ahí rápido, ay, véngase rápido, hágale padrino porque no conseguimos y se nos olvidó. No, debe de ser elegido con tiempo por los papás. Debe de llevar bien madurada la idea. Y si es el párroco, pues el párroco tiene que pensarlo con tiempo también. No se trata de que, ay, como no trajeron estos padrinos, venite, vos ponete ahí. No se puede eso. Estarían cometiendo un pecado grave, porque debe de elegirlo con tiempo al padrino. Segundo, que haya cumplido 16 años, a no ser que el obispo diocesano establezca otra edad o que por justa causa el párroco o el ministro considera admisible una excepción. Pues si lo vemos aquí, que tenga 16 años, no puede ser que tenga 14, 13, 12 años, no, 16 años para adelante. En algunas diócesis inclusive se pide que tengan 21 años de edad, o sea, que sean bastante mayores, ya bastante maduros en la fe católica. Luego, que sea católico, que esté confirmado, que haya recibido ya el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y que lleve al mismo tiempo una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Aquí es donde a veces fallan. Porque sí buscan padrinos que son católicos, no voy a decir que no, sí los buscan. Que están confirmados, sí. Que están casados, sí. Que se han recibido la primera comunión, sí. Pero no llevan una vida de fe. Van a la iglesia cuando se acuerdan, a los 6 meses, a los 8 meses, al año, o solo cuando sacan otro ahijado. De ahí no aparecen para nada. Entonces no tienen una conciencia de la fe que van a recibir y la fe que van a compartir a sus ahijados. Por eso dice, con la misión que van a asumir. Tiene que ser una vida congruente con la misión que van a asumir. Si están recibiendo un hijo de Dios es porque ellos son unos hijos de Dios practicantes. Ellos tienen que ir seguido, tienen que perseverar seguido. No se trata que solo porque son compadres, conocidos, amigos, buena gente de toda la vida, no se trata de eso. Se trata de que sean buenos cristianos católicos. Luego, que no estén afectados por una pena canónica legalmente impuesta o declarada si la iglesia los ha suspendido por algo. Y de último, que no sea el padre o la madre de quien ha de bautizar. No se puede que el padrino sea el papá o la mamá. Tienen que buscarle otra persona que las haga de padrinos. Y en el inciso número 2 dice, el bautizado que pertenece a una comunidad eclesial no católica solo puede ser admitido junto con un padrino católico y exclusivamente en calidad de testigo del bautismo. Entonces nos damos cuenta, no puede ser que venga un evangélico, pongámosle este caso, un cristiano, un sectario evangélico, que esté allá y que venga a bautizarse y que quiera bautizarse. Sí se puede omitir con un padrino, pero que el padrino sea de verdad católico, porque puede correr el riesgo de que después regrese al evangelismo, regrese a la secta y se olvide de la iglesia católica. Entonces, ¿dónde está el trabajo del padrino? En cambio, si el padrino es buen católico, le va a enseñar que eso no es correcto, que eso no funciona, que esa no es la iglesia de Cristo y que esta es la que tiene que perseverar y en la que tiene que seguir toda su vida. Entonces, son algunos de los requisitos. Veamos más. Que esté bautizado, pues no puede ser padre quien todavía no ha nacido a la vida cristiana. O sea, ¿cómo va a ser padrino de bautismo alguien que no ha sido bautizado? No es posible, tiene que estar bautizado. Luego, que el elegido para padrino no pertenezca a una secta herética, cismática o atea, ni que por sentencia declaratoria esté excomulgado o sea infame con infamia de derecho, o esté excluido de realizar actos legítimos, ni sea clérigo o degradado. Clérigo de puesto o degradado. ¿Qué significa esto? Que no pueden llamar de padrino a uno que va al culto, porque entonces no tiene congruencia con su fe. ¿Cómo es posible que va a misa, sí, pero también va al culto? Que va a la iglesia, sí, pero tiene unas ideas bien raras sobre la iglesia, no cree en las imágenes, no cree en la Virgen María, no cree en la Eucaristía, pero es católico. Entonces hay algo ahí como que no pertenece a él. Por eso entonces este no puede ser padrino porque no es congruente con su fe. Ni tampoco, es que el padre era sacerdote y ahora ya lo bajaron a clero, ya no es sacerdote, algo hizo y pues ni modo.
ya no es sacerdote, pero yo lo quiero mucho, es mi amigo y yo quiero que él sea mi padrino. No se puede, dice. ¿Por qué no se puede que un clérigo sea depuesto o degradado? Que no puede ser padrino. Porque realmente no vivió congruente a su fe. No vivió como Dios lo mandaba y su fe como tal no está acorde a la fe de la iglesia. Otra intervención en el bautismo es el tener físicamente por sí o al menos por un procurador o tocar o sacar o levantar enseguida del baptisterio de las manos del bautizante el niño que se bautiza. No es suficientemente la mera asistencia. Ojo con esto. Y aquí es algo importante porque es cierto, yo le busqué los padrinos, son católicos de verdad, buenos padrinos, y ahí están paradotes a la par, viene el padre y le echa agua y no se les ocurre tocar al muchacho o tocar a la niña, entonces no son padrinos, porque tienen que de verdad asistirle, no solo estar parados ahí en el bautismo y salir en las fotos, no, de verdad tienen. Por eso es que cuando el niño o la niña le rocían el agua en la cabeza, no es el papá y la mamá el que los abrazan, sino el padrino y la madrina. Y como solo uno de los dos lo puede abrazar, el otro pone su mano sobre el hombro para decir estoy comprometido con lo que están haciendo. Pero el padrino que quiera aceptar este encargo por medio de procurador debe consentir para que conste ciertamente quién es el padrino. Y aquí hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. No es fácil esto del procurador, porque es casi parecido al padrino que esté ahí parado y no haga nada. Es un poquito complicado. La verdad, ahí se apela a la conciencia supremamente y puede ser que de verdad sea un buen padrino y que por cosas de la vida no esté aquí ahorita, pero va a estar después y va a cumplir con su papel de padrino. Pero no, eso no es seguridad. Hay muchos que lo hacen, pero se les olvida después y abandona a sus ahijados y no vuelven a aparecer nunca. Entonces hay que tener cuidado con esto. Por eso nosotros tenemos que saber elegir quiénes van a ser esos padrinos. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que tiene un padrino? Las obligaciones del padrino. Primero, el oficio de padrino existe para que éste cumpla el cuidado espiritual de su hijo espiritual y lo instruya en la fe y en las costumbres cristianas. Esta obligación es grave, puesto que se trata de una cosa grave. El encargo de cuidar de que su hijo espiritual se presente y actúe tal cual se prometió, que así sería, se extiende a toda la vida. Ojo con esto. El padrino no es, vaya, ya fui padrino de chiquito, ya no lo vuelvo a ver. No, el padrino es padrino hasta que la muerte lo separe. Digámoslo de esa forma. Es padrino hasta que el ahijado se muera. Cuando el ahijado se muera, entonces dejó de ser padrino porque ya no tiene un tiempo. Ah, pero yo ya estoy grande y yo soy el que me voy a morir primero y mi ahijado no. Pues entonces hasta que usted padrino y madrina se mueran. Hasta que ustedes se mueran, dejan de ser padrinos de ese muchacho y de esa muchacha. Mientras tanto, ustedes están en la grave obligación de procurar que ese ahijado, que esa ahijada, cumpla con la fe de la iglesia, cumpla con el cuidado espiritual, cumpla con las costumbres cristianas. Entonces, ¿cómo es posible que un padrino vaya a misa pero ni idea tenga de dónde están sus ahijados? Es un poquito complicado eso también. Es algo complicado. Entonces, la obligación del padrino es asistirlo durante toda su vida. Luego, del oficio del padrino, tanto solemne como privado, nace el parentesco espiritual entre el padrino y el bautizado. Pero si el oficio de padrino se ejerce por medio de un procurador, el oficio de educar y el parentesco espiritual es contraído no por el procurador, sino por el mandante. Esto lo dice el canon de la Iglesia Católica, el Código de Derecho Canónico, en el canon 878. Entonces, si nos damos cuenta de esto, es una obligación. ¿Por qué? Porque es mi parentesco, o sea, es mi hijo, es mi hija, ya no es alguien que conocí, el hijo del compadre, el hijo de la comadre, no, es mi hijo, es mi hija, y por lo tanto se adquiere una obligación profunda de cuidarlo, de asistirlo en las cosas de Dios y en lo que corresponde a la materia de la fe. Bueno, sigamos viendo algunas condiciones para que sea padrino lícitamente. Dijimos que había cumplido 16 años de edad, a no ser que le parezca mejor otra edad ministro del bautizando por una justa causa. Por ejemplo, que venga un muchacho de 14 años, bastante maduro, muy buen, porque hay muchos niños que son bastante maduros, y el padre diga, no, ya está a punto, pónganlo. Pero no tiene la edad, pues sí, pero pónganlo, hay una causa, y el ministro, o sea, el sacerdote autorizado, entonces pónganlo.
sí se puede. Pero caso contrario, no. Tiene que haber cumplido 16 años o mayor, dependiendo de alguna diócesis. Que no sea indigno, como son los que por un notorio delito están excomulgados o excluidos de los actos legítimos o son infames por infamia de derecho. Por ejemplo, que haya alguien a quien hayan excomulgado o hayan expulsado de la iglesia porque dijo cosas bien raras de la iglesia y luego él va a ser padrino, no se puede. Luego, que conozca el que quiere ser padrino al menos los rudimentos de la fe. Este es otro de los peros que ponemos cuando buscamos un padrino, porque buscamos padrinos que ni siquiera se saben rezar el Santo Rosario. Buscamos padrinos que ni siquiera se saben las oraciones cristianas. Buscamos padrinos que ni idea tienen de cómo se hace la celebración de la misa, cómo va paso a paso. Buscamos padrinos que no conocen la fe de la iglesia. Y dice aquí que al menos conozcan los rudimentos de la fe. ¿Cuáles son los rudimentos de la fe? Pues las oraciones básicas del cristiano. El Padre Nuestro, la Ave María, el Gloria, el Salve, el rezo del Rosario, el Ángelus, el Yo Pecador. Que conozcan lo básico, lo sencillo. Que al menos sepan que es obligación ir a misa todos los domingos y en festas de precepto, de guardar, a menos que estés cuidando a alguien, un niño o un enfermo, un anciano. Bueno, ahí hay una razón para no ir, pero caso contrario, tienes que ir. Entonces, si nos damos cuenta de esto, que conozca al menos algo de fe. Hay muchos padrinos que van al bautismo y algunos sacerdotes les preguntan en medio del bautismo, bueno, dígame el tercer mandamiento y se queda a ver cuál será. Dígame el quinto mandamiento, a ver, peor todavía si les preguntan los 10 mandamientos. Entonces, no es posible eso. Tienen que buscar un padrino que por lo menos conozca lo básico de la fe. Luego, que no sea novicio en alguna orden religiosa o profeso, a no ser que la necesidad urja y que se tenga expresa licencia del superior, al menos local. Con el nombre de orden religiosa se entiende cualquier sociedad religiosa aprobada por la Iglesia en la que se emiten votos públicos, perpetuos o temporales, los cuales no obstante deben renovarse pasado algún tiempo. ¿Por qué no puede ser padrino alguien que sea novicio? Porque es obvio que si está en esa orden religiosa, si es de clausura no los van a dejar salir, entonces ¿cómo va a ejercer su vocación de padrino? Y si no es de clausura, si no es que es de misión, van a mandarla a otro país a misionar. ¿Y su ahijado dónde se quedó? Entonces no es posible, es mejor que no se busque eso. Y en último lugar, que no esté constituido ya en órdenes mayores, sacerdocio y diaconado, a no ser que exista licencia expresa del propio ordinario. ¿Qué significa esto? No busque un sacerdote por padrino. ¿Por qué? Porque el sacerdote es válido y es el mejor padrino que pueden haber buscado porque sabe mucho de la fe y porque vive su fe santamente, pero el sacerdote va de parroquia en parroquia. Entonces, él lo van a mandar a otra parroquia, lo mandan al otro lado del país y resulta de que, ¿y el ahijado dónde se quedó? El ahijado no puede ir a andar tras de él y él tampoco va a venirse desde allá donde esté, desde su parroquia, solo por venir a visitar al ahijado. No se puede, porque hay tantas cosas que hacer en las parroquias que a veces ni tiempo de ir a las casas les da, menos ir a visitar a un ahijado. Entonces no es correcto buscar a un sacerdote o a un diácono que sea padrino del bautismo. No digo que no sea lícito, sí es lícito y sí es válido. Si ustedes creen que es lo mejor, háganlo, pónganlo, no hay problema. Dice aquí, con licencia expresa del propio ordinario, o sea, del párroco, del lugar, del obispo inclusive. Que tenga el permiso, porque sí se puede. Pero no es correcto, porque él va a ir de un lado en otro, de parroquia en parroquia, y no va a tener tiempo para su hija. Entonces, todas estas son algunas de las condiciones para ser padrino. Ya sabiendo todo esto, podríamos decirnos, ¿de verdad sabemos nosotros buscar buenos padrinos? ¿De verdad buscamos padrinos idóneos, padrinos ideales para nuestros ahijados? ¿O los buscamos solo porque, pues sí, nos parece bien, nos gusta, nos llama la atención, es mi hermano, es mi hermana, es mi tío, es mi tía, es un conocido que tiene bastante plata y que viene de vez en cuando y pues de algo nos va a sacar, va, imagínate, viene de Estados Unidos, vive feliz de la vida, unos tus $100 te manda todos los meses. Pues no tiene chiste hacer eso. ¿Qué chiste tiene que le mande unos hasta $1000 si es posible todos los meses si ni siquiera le enseña a rezar el rosario, que es más importante? Entonces no tiene razón el ser padrino si no ejerce su rol y su papel como padrino dentro de la iglesia. Pasemos ahora al segundo punto, la ceremonia del bautismo.
El bautismo fuera de peligro de muerte debe ser conferido solemnemente, tanto a los párvulos como a los adultos. Ni siquiera el ordinario del lugar puede permitir que fuera de peligro de muerte el bautismo se confiera privadamente, a no ser a los herejes que son bautizados bajo condición en edad adulta. O sea, todo bautismo que no sea en peligro de muerte debe celebrarse solemnemente, con todos los ritos, con el sacerdote revestido en la iglesia, en la pila bautismal, con todo lo que la iglesia manda. Solemnemente, ya sea de adultos o de niños, pero que tiene que ser celebrado solemnemente. El peligro de muerte es lícito conferir el bautismo privadamente, y aunque el ministro de este sacramento no sea ni sacerdote ni diácono, debe colocarse solamente aquellas cosas que son necesarias para la validez del sacramento. Pero si hubiese un ministro sacerdote o un diácono y el tiempo fuese suficiente, debe realizarse todas las ceremonias que acompañan al bautismo. El peligro de muerte puede hacerse lo más básico, la agüita, la intención. Pero si hay un sacerdote cerca, que se venga y que él se reviste y que celebre rápido, pero que lo haga no solemnemente con todos los detalles, que lo haga rápido, pero que cumpla con las normas de la iglesia, sea lo más breve posible. Entonces, las ceremonias del bautismo son unas para el bautismo de párvulos y otras para el de adultos. Y esto lo vamos a encontrar nosotros en el ritual del bautismo, el ritual romano del bautismo en la Iglesia Católica. En aquellos, si nos damos cuenta de esto, que tienen uso de razón, debe usarse las ceremonias prescritas para los adultos. Y de suyo, no es lícito usar las ceremonias prescritas para el bautismo de los párvulos. ¿Por qué? Porque en cuanto al bautismo, se juzgan adultos a los que tienen uso de razón. Sin embargo, el ordinario del lugar, por causa grave y razonable, puede permitir y autorizar que en el bautismo de los adultos se empleen las ceremonias prescritas para el bautismo de los párvulos. Es obvio, ¿cómo le voy a usar el rito del niño a un adulto si el adulto ya tiene razón, ya puede pensar y ya está consciente de lo que está haciendo? Tengo que usar un rito para los adultos. Los niños bautizados en la herejía dudosamente deben ser bautizados con las ceremonias prescritas en el ritual romano, pero sí pueden ser bautizados, pero en secreto. Es grave obligación de guardar en el bautismo solemne las ceremonias que prescribe el ritual romano, por el cual el omitir una parte notable de ellas o mudarlas notablemente es pecado grave. No, esto no lo vamos a leer porque otro día lo leemos, o esto no lo vamos a leer ahorita. Pasemos rápido porque se nos va el tiempo. No se puede hacer eso. Tiene que cumplir todo lo que el ritual manda para que sea válido y para que sea legal. Si no lo hace el sacerdote o el ministro, comete pecado grave. Se prohíbe gravemente, por cierto, el uso del crisma viejo o del aceite ahí donde puede obtenerse el nuevo. Pero si no puede tenerse todavía el recientemente consagrado, no debe omitirse la unción del crisma y del óleo, aunque sean los del año pasado o los de hace 2 años. Hay que tener cuidado con esto. Debe de ser el reciente, el que consagraron en este Jueves Santo de la Semana Santa. Debe de ser el más moderno, el que tengan ahí. Pero si no se tiene, sí se puede usar el crisma viejo. No existe ciertamente el precepto de imponer el nombre de algún santo al bautizando, por lo cual no es pecado imponer un nombre profano o gentil al bautizando, a no ser que sea nombre de una persona impía. Pero el párroco debe procurar con todas sus fuerzas que se impongan nombres de santos. Pero si a pesar de todo no puede impedir que se ponga a alguien el nombre de un impío, no debe por eso ser negado o diferido del bautismo, sino que el niño debe ser bautizado añadiendo el nombre de algún santo y se inscriben los dos en el libro oficial de la iglesia. Aunque ese no fue el nombre que le buscó la mamá ni el papá, pero como es el nombre del santo por encima del nombre de ese hereje que lleva a este niño, o de algún nombre profano que lleva el niño, entonces primero en el libro de bautismo se escribe que lleva el nombre de santo y luego el nombre que le pusieron los papás. Pero si no es profano el nombre, es un nombre común, que no es de santos, pero es común, sí se puede poner, no hay ningún problema. Aunque debería de educarse de que, pues sí, ellos son libres de escoger el nombre de sus hijos, pero que por lo menos le busquen un nombre cristiano, un nombre santo, un nombre que de verdad, y a veces que busquen aunque sea el significado del nombre que le están poniendo, porque a veces ni eso buscan. Entonces hay que tener cuidado con eso.
Del tiempo y del lugar del bautismo. El bautismo privado, urgiéndolo con necesidad, puede ser administrado en cualquier tiempo y lugar. Incluso el bautismo solemne puede ser administrado en cualquier tiempo y lugar, pero es digno, si puede hacerse cómodamente, diferir el bautismo de los adultos hasta la vigilia de Pascua o de Pentecostés, sobre todo en las iglesias metropolitanas y en las catedrales. O sea, hay un adulto que se va a bautizar. Sí, puede bautizarse este próximo domingo, no hay ningún problema, pero sería mejor si se prepara bien y espera hasta la próxima vigilia pascual o la vigilia de Pentecostés y que ahí haga el sacramento del bautismo. Va a ser más solemne todavía el recibimiento del bautismo, pero sí se puede bautizar cualquier día domingo, no hay ningún problema. Solo que no es muy recomendable, preferiblemente que vaya ya, que sea con más fuerza, con todos los himnos, la bendición de la pila bautismal, sería un bautismo de verdad solemne, solemne. No existe ciertamente algo que nosotros tenemos que tener que sí o sí hay que hacerlo, no, sino que tiene que llevarse conscientemente. El bautismo solemnemente debe ser conferido en el baptisterio de una iglesia o de un oratorio público. Pero si la distancia o los adjuntos por un grave incomodo impidiesen el traslado del niño a la iglesia parroquial, el bautismo solemne puede y debe administrarse en la iglesia más próxima o en el oratorio público más cercano, aunque esa iglesia o ese oratorio carezcan de fuente bautismal. O sea, si urge el bautismo y no pueden llegar a la iglesia porque diferentes cosas que pueden suceder, pues en la iglesia más luega que encuentren, ahí bautícenla. Aunque no sean la pila bautismal, pero bautícenlo ahí. En las casas privadas no debe administrarse el sacramento del bautismo solemne, sino solo en estos casos. Ojo, si el ordinario del lugar a su prudente arbitrio y conciencia juzgase que se deba conceder por justa y razonable causa en un caso extraordinario. Aunque la sacristía participe de alguna manera de la santidad de la iglesia, sin embargo, no es lícito administrar el bautismo solemne en la sacristía, a no ser en las circunstancias en las cuales se permite el bautismo en casa. No obstante, existen rituales diocesanos de Roma aprobados que no solo permiten que en tiempo de intenso frío se confiera el bautismo en la sacristía, sino que también donde no se tiene sacristía semejante se pueda conferir el bautismo en un lugar decente de las casas parroquiales. Sí se puede, pero no es tan común. Ahí habría que preguntar en el arzobispado, si es arzobispo, o si es metropolitano, o en el obispado, si es diócesis, cómo es ello que ellos lo manejan. Pero normalmente el ritual dice que no se puede ni siquiera en la sacristía. Tiene que ser en el baptisterio y en algunos lugares donde ya no hay baptisterios, porque hay muchas iglesias que ya no tienen baptisterios, pues entonces en el presbiterio, pero que sea en un lugar santo, no puede ser en cualquier lugar. En sitios de misiones, la mayor parte de las veces se deja a la conciencia y prudencia del misionero el conferir en una casa por causas graves el bautismo solemne, pero tampoco es tan recomendable. Hay lugares que en la misión hay iglesias, entonces ahí se hace en la iglesia o en la ermita. De la inscripción del bautismo. Según el canon 877 y 878 del Código de Derecho Canónico, los párrocos deben anotar sin ninguna demora los nombres y demás datos de los bautizandos en el libro bautismal. Aquí hay que tenerlo cuidado, porque aquí conocimos el caso de un sacerdote que bautizó muchos, pero el libro bautismal estaba en blanco. Tenía unas 5 o 6 hojas llenas, tenía unas 6-7 hojas en blanco y luego aparecían unas 6-7 hojas otra vez llenas de nombres y luego aparecía una hoja a la mitad y le faltaba un pedazo y al otro lado de la hoja ya estaba lleno. Entonces uno dice, ¿y por qué quedaron esos espacios? Es que hubo un bautismo donde llegaron unos 25 niños, se bautizó así con solemne, con fuerza, y al final todos se fueron y se nos olvidó pedirle los papeles. Entonces se dejó el espacio por si algún día los encontramos. Pero eso no es correcto, porque inmediatamente debe de anotárselo. Para eso hay secretaría, se entrega el papel que se puedan inscribir. Entonces, donde se trate de hijos ilegítimos, inscríbase como hijo de padre desconocido o de padres desconocidos. Sin embargo, el nombre de la madre debe ser inscrito en el libro si públicamente es conocida su maternidad. ¿Por qué? Porque el rol de madre tiene mucho peso, aún en la iglesia.
Si el bautismo no hubiese sido administrado ni por el propio párroco ni por otro estando él presente, el ministro que sea comunique cuanto antes del bautismo conferido al párroco propio del bautizando. O sea, te bautizaron en otra parroquia, pues infórmeselo inmediatamente al párroco de la parroquia de ese niño, que ya lo bautizaron allá. No debería de haber sido, porque tendría que haberlo bautizado en esta parroquia, pero ya que lo bautizaron, informen que ya lo bautizaron. Algunas otras cosas, y con esto vamos a ir terminando. Advierte oportunamente el ritual romano en el título 2, capítulo 1, numeral del 47 al 46, que además del agua bautismal se requieren para el bautismo solemne otras varias cosas, que es necesario tenerlas a mano para cuando ocurra el caso. Tales son las siguientes: el óleo de los catecúmenos y el santo crisma, que deben ser consagrados el jueves santo, sal bendecida con particular bendición para este objeto, un recipiente, una concha o recipiente destinado únicamente para derramar el agua del bautismo, un recipiente adecuado para recoger el agua que cae de la cabeza del bautizando, un algodón en rama u otra cosa semejante para limpiar el óleo y el crisma usados, 2 estolas, si buenamente puede tenerse, a saber, una morada y otra blanca, aunque se puede usar una sola estola blanca por un lado y morada por el otro, migaja de pan para limpiarse los dedos y agua para lavarse las manos del sacerdote después de haber tocado el crisma y el óleo de los catecúmenos, un velo blanco para cubrir la cabeza del niño, una vela de cera que se ha de entregar al bautizado o a el padrino si aquel no pudiera tenerla, y el ritual romano y un libro para apuntar la partida de bautismo, o sea, el libro de inscripciones de bautismos. Sabido es también que hay 3 especies de santos óleos: el óleo de los catecúmenos, el santo crisma y el óleo de los enfermos. El óleo de los catecúmenos ha recibido este nombre porque se emplea para ungir a los catecúmenos. Antes de la absolución bautismal, se le designa también con la palabra genérica de óleo santo. No es otra cosa sino aceite puro de olivas sin mezcla alguna. Y el santo crisma, que se compone de aceite de olivas y de bálsamo y se emplea como materia en el sacramento de la confirmación, siendo también en el sacramento del bautismo para ungir al recién nacido. Y el óleo de los enfermos, en el cual únicamente entra el aceite de oliva, se emplea como materia en el sacramento de la extrema unción. No es de extrañar que Jesucristo y la Iglesia haya escogido el aceite de olivas para la administración de ciertos sacramentos y para las consagraciones litúrgicas. Se tiene en cuenta de que desde las más remotas antigüedades el empleo de esta sustancia por efusión o unción aparece en el culto religioso. Es así entonces como llegamos al final de esta lección número 7, tercera parte del sacramento del bautismo, y ya nos preparamos para la lección número 8 sobre el sacramento del bautismo en la Biblia. Comentarios, dudas o sugerencias, déjenlas en los comentarios de Facebook y YouTube. Que Dios los bendiga. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.